Hoy queremos ser como la cerveza, para que nos tomen en serio. por eso seremos fríos, para que entiendan el cuento sabroso. Colombia ha pasado por 2 plebiscitos en su historia, y esto se ha hecho para que el pueblo apruebe el cese al fuego, el fin de la guerra y sobre todo alcance la Para paz. entender cómo funciona esto, es necesaria una breve clase de formación ciudadana. Plebiscito es una palabra que proviene de origen latino, plebiscitum, plebis, pueblo, y citum, decisión, lo que traduce literalmente decisión del pueblo. Y como Colombia es una democracia, entendemos que el poder estatal utiliza este mecanismo de participación directa al pueblo para escuchar su aceptación o rechazo. Este mecanismo se encuentra estipulado en la Constitución de 1991, asimismo en la ley estatutaria que regula los mecanismos de participación del pueblo. Esta ley nos dice que el plebiscito es un mecanismo de participación convocado por el presidente mediante el cual el pueblo acepta o rechaza una decisión que ha sido tomada por el Ejecutivo. Pero no se aburran, no se vayan, que aquí les vamos a decir lo que a ustedes les incomoda de este mecanismo y de seguro que se van a sentir identificados. Lo primero es que los votantes solamente pueden decir sí o no, blanco o negro. Ellos no pueden introducir cambios en la propuesta, la cual es redactada por unos pocos en debates que no se hacen públicos. El paso de una democracia a una autocracia. Lo segundo es que el Ejecutivo desprecia la democracia representativa, porque ni el Legislativo ni la Corte Constitucional tienen participación. El plebiscito por la paz en 2016 se suponía que buscaba ratificar los acuerdos que se habían realizado en La Habana con el grupo de las FARC. Sin embargo, en vez de traer ese ambiente de paz que necesitábamos, lo que hizo fue sacar la profunda polarización que ya tenía Colombia. Polarización tonta, estúpida y mentecata, marcada por la confusión. Lo que hizo fue servir de instrumento para que estas dos inminencias evaluaran sus fuerzas. Cada uno con sus estrategias y marketing político nos fragmentaron en dos mitades. Durante el plebiscito nos manipularon de diversas formas, pero la más importante, lo que nosotros denominamos la industria del miedo. Que íbamos a permitir la venida del castrochavismo, que Timochenko iba a ser presidente, que el Congreso iba a ser cooptado por las FARC. La persuasión a través del terror nos ha ganado la batalla. Como dicen por ahí, engaña y reinarás. Hemos vivido con el fantasma del comunismo. En 2002 y 2006 nos dijeron que Carlos Gaviria y Horacio Serpa eran comunistas disfrazados. En 2010 que elegir Antanas Mockus era la expansión del chavismo en Colombia. En 2014 que Juan Manuel Santos era chavista y Oscar Iván Zuluaga era la cura. Y por supuesto, en 2016 Timochenko iba a ser presidente. Hoy nos dicen que Sergio Fajardo, Humberto de la Calle y Gustavo Petro son los nuevos representantes del castrochavismo y claramente nos viven mintiendo y sembrando miedo. El plebiscito aún nos ha dejado muchas secuelas y para los que no tienen muy buena memoria, aquí les recordamos. El gobierno publicó el contenido íntegro del plebiscito antes del acuerdo, pero claro, no les vamos a aplaudir porque este es su deber. Además, la Corte Constitucional expresó que 30 días antes de realizarse la consulta, el acuerdo debía ser publicado y divulgado. Igualmente se debía hacer con la pregunta del plebiscito, pero esta fue calificada de tendenciosa por muchas personas. A lo que nuestro presidente contestó: el interrogante ha generado cuestionamientos porque al incluir las palabras paz, estable y duradera podría inducir el voto a favor del sí. La Corte Constitucional me dio el mandato, le dio el mandato al gobierno. El presidente tiene la facultad de redactar la pregunta que se le dé la gana. Ese es nuestro Nobel de Paz. Aplausos, por favor. La verdadera realidad es que prácticamente ninguno de los colombianos que votó en este plebiscito conocía a gran profundidad los acuerdos de paz, lo cual hace mucho más fácil que nos digan mentiras y que nosotros no las comamos completicas. Pero sabemos perfectamente que en los lugares donde hubo más víctimas del conflicto, como Chocó, Putumayo y Vaupés, el sí ganó. Por medio de su voto, las personas expresaron que no querían volver a vivir esta tragedia. Pero a pesar de esto, el no se impuso en el plebiscito para la paz. Y no es que el pueblo no estuviera de acuerdo con la paz, era que la mayoría de las personas estaban en desacuerdo con la manera en que se estaban llevando a cabo esos acuerdos. Entonces la gente se preguntaba: si ganó el no, ¿por qué se están implementando los acuerdos? ¿Estaba en realidad en las manos del pueblo decidir si se implementaban o no? Ahora miremos lo que la Corte Constitucional ha dicho acerca de este plebiscito. Por medio de la sentencia C-379 de 2016, en primer lugar, el presidente es el único funcionario autorizado para realizar un plebiscito. Tiene la plena autoridad para someter una decisión política de su gobierno
a consulta al pueblo. Él, por orden constitucional, puede suscribir acuerdos de paz con los grupos al margen de la ley, pero no tiene la obligación de realizarle una consulta al pueblo. Pero someter a consulta ciudadana el contenido de los acuerdos dentro de un marco de paz conlleva a la legitimación democrática de lo pactado. En segundo lugar, tenemos que la Corte Constitucional nos dice que el origen de ese plebiscito es meramente político, es decir, que le da legitimidad a lo pactado. Y en tercer lugar, nos dice que es necesario que se garantice el derecho a la paz que se encuentra en el artículo 22 de nuestra Constitución política. La paz es un valor inalienable. La paz, independientemente de las posturas contrarias, independientemente de los intereses, independientemente de cualquier tipo de observancia, debería ser apreciada como uno de los últimos fines. Así como en filosofía decimos que debemos buscar la verdad, así como vemos en moral o en la ética buscar la felicidad o el amor, pues así desde la perspectiva política deberíamos buscar la paz. Este no es el primer acuerdo de paz que el gobierno ha intentado hacer. En los años 1950 las guerrillas liberales suscribieron un acuerdo de paz y sus principales dirigentes fueron asesinados por el Estado. Ese que tanto nos protege y nos da seguridad, no permitieron que otros participaran en la política, porque es que hay que defender al país de esos comunistas de mierda. Es que esa es mi patria, privando libertades se hace todo. Hubo más de 300.000 campesinos muertos y no fueron reparados. Los terratenientes se aprovecharon de los latifundios y los responsables de este juego sucio hicieron un acuerdo de impunidad. No ha pasado nada, somos amigos, vamos a repartirnos esta vaina. En los años 80, el Estado hizo un acuerdo de paz con la FARC y estos dijeron, está bien, vamos a ver qué pasa. Enviaron a unos delegados y estos le dieron origen a la Unión Patriótica, un partido político que los iba a representar a ellos en la política. Y apenas inició ese partido, el Estado institucionalizó la exterminación de los 3.500 militantes que lo conformaban. ¿Qué les parece? Excelente trabajo de esta fuerza política. En 1990 Colombia hace el tercer acuerdo de paz y este termina con la desmovilización y desarme de 6 grupos y cerca de 5.000 guerrilleros muertos. Otra vez nos devolvimos a los años 1950 porque los principales dirigentes fueron asesinados. Otra vez los deseos frustrados de Colombia de cambiar. Este no es el lugar para hacer clases de historia, pero es que a Colombia se le olvida las veces en que le han visto la cara. En el momento del plebiscito los del no pensaban, es que le vamos a entregar el país a las FARC. ¿Qué? ¿Solamente por tener un lugar en el Congreso? El Congreso, ese que tanto ha hecho fraudes para que los mismos gobiernen y ha exterminado a partidos de la oposición. Ay Dios, qué impunidad que esos delincuentes no paguen cárcel. ¿Qué? ¿Acaso la cárcel resuelve los problemas? ¿La justicia es sinónimo de cárcel? ¿La justicia ordinaria sirve? A ver, vamos a aclarar. Sí es verdad que hay amnistía, pero esta no es para los delitos atroces, es decir, tortura, secuestro, violencia sexual. No, esta es para los delitos políticos, es decir, el levantamiento de armas contra el Estado. Hablemos de la letra del acuerdo. Los delitos atroces pasarán por el sistema de jurisdicción especial para la paz. Los que no digan la verdad tendrán aproximadamente entre unos 15 y 20 años de cárcel. Y obviamente estos tienen derecho a la defensa y a ser vencidos en juicio antes de ser condenados y pasar a la cárcel. Y por otro lado, los que sí confiesen y los que sí digan la verdad tendrán unas penas restrictivas, unas penas especiales como restricción limitada de su libertad de unos 5 a 8 años y les corresponderá reparar a las víctimas. El problema radica en la ejecución. Necesitamos un gobierno que garantice el cumplimiento de este acuerdo. Además, esto depende mucho de los jueces que juzguen. Si nosotros somos un Estado social de derecha, si nosotros somos un Estado social de derecho, eso quiere decir que nosotros somos un país democrático. Y para que haya un fuerte lazo de democracia no debe haber conflicto armado. Un acuerdo no consiste en el triunfo militar de ninguna de las partes, porque si hay triunfo hay un ganador, y el ganador nunca reconoce sus culpas, porque yo soy el ganador. Y ahí sí existe una verdadera impunidad. La mejor manera de acabar con una de las tantas formas de violencia en Colombia es con un acuerdo bien implementado. Para la implementación de estos acuerdos no necesitamos la justicia ordinaria, necesitamos una justicia recia, firme, que nos saque de una buena vez de esta guerra. Porque la peor injusticia es la falta de paz.